Bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcametrajes. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio para hablar sobre una película esperada para nosotros. No sé. ¿No esperaba para ti? O como que apareció de repente. Apareció de repente y la fuimos a ver. Como de repente cuando vais caminando por la calle te encontré 10 pesos. Como que así. Oh, o 1000. no, ya, no tanto, ya, sí. no tanto así. Pero es una Inesperado. película que no sabíamos que se iba a estrenar, pero de repente la vimos y dijimos, vimos el tráiler y ya vamos a verla. Sí, estamos ya. en la senda de ver películas chilenas. Sí. Bueno, estamos hablando de Perro Bomba, una película que es la ópera prima de Juan Cáceres. Donde en cierta medida nosotros igual no íbamos con tanta expectativa tampoco. No, porque... por Es ejemplo, como no estaba- algo que te no- encontráis, Es que por eso yo di el ejemplo, quizás no Sí. esperaba ser ofensivo. pero ¿Qué más? Es como cuando uno se pone una chaqueta, se mete la mano al bolsillo para salir. ¡Oh, Lucas! sí. Ah, Pero sí. ¿sabéis qué de lo que me acordé? ¿De qué te acordaste? Primero voy a saludar a Tommy. Todas esas No, personas que nos radioescuchas. siguen, sí, claro. Sí, que ahora creo que son más. Más uno. Más unos cuantos creo. Sí. No, me acordé de lo que pasó cuando fuimos a ver una película argentina. ¿Te acordás de esa? ¿verdad? Sí. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Del carnicero. ¿Cómo se llama? El jefe, el patrón se llama. Sí. El patrón. Ya Que no era vi como cuán- lo mismo. Sí, la misma. Pero el patrón, pucha, tenía sustancia, tenía otra cosa. Pero acá con Perro Bomba como que... No sé por qué no habrá pasado con Perro Bomba. Sí, mira, yo principalmente puedo decir que hablemos quizás de los aspectos negativos que quizás está empezando un poco más de no... Dentro del de promedio nosotros. que nosotros tenemos, sí. Claro, íbamos a ver una película inesperada que nos llamó la atención porque uno igual se hace expectativas con el póster, por ejemplo, o con el tráiler. Sí. Que de alguna forma estamos viviendo una época donde está muy marcado el tema de la migración hacia Chile. La gente está empezando a ver personas de otro color de piel. Y se estrena esta película Perro Bomba que tiene en el frente a una persona haitiana. Y uno dice, pucha, ya, interesante igual, porque ¿cachai? Así como los procesos que está viviendo Chile, el aspecto social, quizás pueda hablar un poco de la discriminación, y uno se hace como una cierta expectativa respecto como al póster o al tráiler. Pero nos encontramos de pronto quizás con una película que a mi parecer, dejando de lado quizás que es la ópera prima del director, es una película que en un momento yo dije, quizás estoy viendo un documental y me equivoqué, no sé, pensé que era una ficción. Y quizás para mí ese fue el primer golpe. El golpe de los diálogos muy extensos, Tenemos... como que no había una conexión entre un diálogo y otro. No, quizás a los 15 minutos, 20 minutos de la película, recién se empezó a afirmar y a empezar a contar una historia, porque al principio como que nos mostraban vivencias, pero esas vivencias, ¿para quién no...? O sea, ¿Con qué intención se mostraban esas esas vivencias? evidencias como que no tenían un trayecto de nada, no tenían un trayecto como de una historia, porque al fin y al cabo como que nos presentan al personaje principal, pero no, como que a él no le ocurre nada. No, es como que te muestra está cómo viviendo es. simplemente. Claro, está viviendo nomás. Pero es como que cualquier otra persona podría haber estado viviendo, porque como yo digo, quizás los primeros 15, 20, ni siquiera sé cuánto, no pude mirar el tiempo porque tampoco me gusta sacar no sé, estar pendiente de la hora, pero él trabajaba en una fábrica donde hacían moldes de cemento, Sí, y estaba el gran actor nacional, Alfredo Castro, que te da miedo, ¿no? sí, Alfredo Y Castro. como que tremendo. Alfredo Castro siempre hace, no sé si el mismo personaje, pero le queda bien ese papel Sí, de intimidante. malo, intimidante. Como con la mirada ya te intimida. Sí, Y un jefe un poco... bastante. Es como que el tipo no sabe que es racista, pero lo es igual. Claro, sí. Entonces, como que se presenta el primer conflicto que como que en lo que se va a basar en realidad la película, pero mi El problema- gatillante del descenso en cierta medida de la claro, del de personaje la vida del personaje. de Stevenson. Sí, de Stevenson. Entonces, como que eso fue en primer lugar, no sabía si estaba viendo. De hecho, hasta que apareció Alfredo Castro, recordé que estaba viendo ficción y no un documental que trataba de retratar quizás la vivencia y ni siquiera quizás de la migración, porque esa misma vivencia la viven un montón de otras personas, pues, ¿cachai? Independiente del origen que tengan, origen de nacionalidad. Porque, por ejemplo, gente pobre, quizás se podría haber mostrado quizás una toma,
¿cachai? Sí. O por ejemplo, yo me acuerdo que hay reportajes que muestran que, no sé, en Colina o en Lampa hay tomas de donde Del haitianos que da terreno y- poco a través de los años han hecho convenios, ahora tienen poste eléctrico, ¿cachai? Entonces hay todo un desarrollo, un proceso en el cual de desarrollarse en un país donde ellos trataron de llegar y lograr beneficios, pues, ¿cachai? O encontrar una vida. Pero aquí nos muestra una vida que no puede ser la vida de cualquier otra persona. No sé, eso es lo que yo opino respecto a los primeros minutos de la película. Yo creo que lo que hice es como... Igual tienes parte de razón. Aunque yo creo que, mira, dentro de lo que me pasó a mí, dentro de los primeros... El primer tiempo yo también me pasó lo mismo, como que en un momento como que no podía cuajar en cierta medida si estaba viendo una historia, si me estaban contando una historia o me estaban retratando como extractos de cosas que pasan. Sí. Como que, y eso es como muy expresivo con como estos videos, estos cortes de video como de muchas personas hacen los cortes y te mostraban como una especie de bastante música, baile. Como que cortes entre medio, como que si fuera una película india que de repente, claro, como yo te decía, de repente hay pistolazos y de repente se van a bailar. Y después como retoman. Aquí hay como unos cortes de música, como que no. En algún momento enganchan cuando el protagonista está escuchando la misma canción o claro. está como en ese momento. O cuando hay una parte de tambores y Pero de repente no, la acción el del problema está en personaje que no todo en todos intenso. esos momentos está bien desarrollado y como que al final como que yo sentía que estaban como hechos solamente para mostrarlo nomás, pero no Claro. era parte de la película. Aunque creo que en promedio puede decirse que sí habían partes que eran como solamente porque el protagonista estaba escuchándolo nomás. Estaba escuchando una canción y la canción la sacan de una plaza, por ejemplo. Me acuerdo cuando hay una vez de unas tres locas cantando rap. Sí, está. Y es como que justamente Stephenson está como justamente antes de ser desalojado. Sí. Bueno, contemos un poco qué O ocurre sea, con Stevens. más él le ocurre una cuestión con el trabajo que estaba en ese momento haciendo, donde él le pide al jefe, ¿cómo podríamos decirlo? Le pide al jefe que también le ayude a un primo, un amigo, a un amigo de la infancia que viene también de Haití hacia Chile, y en un momento determinado como que ya tenían como un conflicto grande, Alfredo Castro con ¿cómo podríamos decirlo? Con la relación con sus trabajadores. Claro. Porque como que era un patrón, era un patrón que quería hacerse el bueno, se sentaba con ellos a compartir como la hora de almuerzo, pero a la vez como que era súper se reía como no descaradamente, pero le tiraba tallas respecto de la negritud y todo ese tipo de cosas. Y en un momento determinado llegó a tal nivel esos dichos que el protagonista ni siquiera lo increpa, le pega directamente. Porque en cierta medida como que una de las cosas que en la película demuestra que como que el protagonista no está de acuerdo mucho con su vida en cierta medida. Y como que él hace como que estuviera bien y todo eso, pero tampoco él puede decir que está de acuerdo que, por ejemplo, él tenga que estar sometido a ese tipo de cosas. Claro, ese tipo de comentarios que hace Ese el tipo de jefe, comentarios, claro. que eran bastante así como bien ofensivos, porque en el fondo era racismo puro. Que el loco decía que los negros tenían puro SIDA y tenían otras enfermedades. Entonces, como que ahí detonó todo. Claro, igual yo encuentro que hubiera sido una muy buena historia y quizás lo hubieran explotado un poco más
el rollo de Stevens. Como tú decías, él no se sentía muy identificado Sí, ni con po. Chile ni con su comunidad, Sí, pues que es la incluso, misma que más adelante le da la espalda. incluso la comunidad que él tenía como más cercana era una comunidad muy de iglesia, Claro, ya muy, creyente. muy religiosa, muy creyente. Y él como que estaba como, y en un momento determinado, una de las primeras partes de la película, que se ve casi como un documental, una escena documental, es cuando están hablando con dos personas y entonces le dice, pero ¿cómo yo voy yo no me siento cómodo, por ejemplo, rezándole a A un dios uno, blanco. a un dios blanco, po, o rezándole a una figura que es blanca igual. Claro. Porque de chicos nos crían que Claro. Dios es blanco. O sea, Sí, como que po. se da por sentado Entonces que así toma, es. el protagonista ahí en ese sentido toma esa distancia. Yo también pensé que esa distancia iba a ser como una de las partes que iba a desarrollar la historia. Pero después de lo que ocurre con Alfredo Castro, él tiene que irse de la casa porque como que La comunidad le da la la espalda. comunidad es La lo ma- que se dice, en cierta medida. Como que Pero la la comunidad mamá no haitiana le da la cree. espalda. La mamá, por ejemplo, no sé si es la mamá, pero la mamá del amigo no le cree, el Sí, amigo po. no lo defiende, y de alguna forma nadie se presta o se toma el tiempo como para detenerse y decir, oye, pero ¿Pero qué realmente, ¿qué te pasó? pasó? ¿Cachai? ¿Qué pasó? Yo, ¿Por qué hiciste eso? yo te decía, Remigio, que a mí me parece un poco quizás exagerada la reacción, el detonante de la historia de que, por ejemplo, ya él le pegó al jefe y salió hasta en la tele. Sí, Entonces fue como tema nacional sí, de que le haya pegado el jefe cuando, por ejemplo, las condiciones laborales con las cuales estaba el jefe con sus trabajadores. sí. Quizás como que eso, como sociedad chilena, quizás como que, eh, no sé, es más, se preocupa más del lado del tema de la víctima agresor versus como lo del contexto. En En el realidad así contexto, funciona ¿no? la sociedad igual. Sí. Sí, para que, Sí, igual para que darle un en poco cierta más medida de como que después, como mucho después cuando salen otros personajes más, porque está Alfredo Castro, que el primer jefe que tiene, donde tiene el conflicto, después está Blanca Levín, que es una abogada. la abogada que lo quiere ayudar, porque a él le quitan como le quitan la ciudadanía o Sí, la lo visa que o una le cosa quieren así. quitar claro, Como que es el la conflicto que tiene, residencia. entonces tiene que acude a ella porque ve un aviso como en el nuevo lugar donde se está quedando. También sale Erto Pantoja, que es como el funcionario El el funcionario del gobierno Claro. o el funcionario del Estado, que en cierta medida como que en un momento le dice la imagen que tienen, la imagen como país que tienen de los haitianos recién se está formando, Claro, la identidad. la identidad. Y la identidad de los peruanos, por ejemplo, es que Que hacen buena comida que y hacen crían bien buena a los comida. cabros chicos. Exactamente. Como hacer Como que eso. Entonces como que en ese apartado como que yo creo que cuaja un poco la película porque te quiere dar a entender de que hay una imagen que se juega a nivel comunicacional. Sí. Y donde Stevenson lo que hace es que esa imagen es la que se va a proyectar de ese momento hacia el futuro, po. De un haitiano que le golpea al jefe, no es ningún jefe lo va a querer en su empresa Claro, y no va a querer, ningún jefe va a querer a un haitiano con esas características. con esas características. Sí. Entonces como que la imagen se juega y ese peso se lo intentan dar a él, po. Claro. Aunque él tenga muchas justificaciones. La profundidad que nosotros en este momento estamos hablando de la película, Son en cierta casos medida puntuales. no, y tampoco como que no se ve claramente en la película, son cosas que uno puede interpretar. Y creo que el problema mayor de la película, o uno de los problemas mayores de la película, es que ese motivo o esa problemática no es bien desarrollado, y tampoco es planteado o narrado a través de una historia, porque como que no pasa nunca nada más con Stevenson. Es como que él va de un lugar a otro, se encuentra con personajes nuevos que lo quieren ayudar, pero al fin y al cabo como que lo único que cambia en él es el lugar donde él va a tener que dormir. Como Claro. que ese es el parangón, y yo podría decir que en cierta medida lo que ocurre con él es que mientras más cae en el proceso de Claro. que no se puede reintegrar o no puede salir adelante, es en el caso que en el lugar que está pasando la noche es más pequeño. Claro. Es como que esa es como una interpretación que le puedo dar a la película como a nivel global. Como que Claro, mientras más cae el personaje, se agota claro, se agota el espacio de personal. Claro.
Sí, mira, igual es interesante lo que dijiste tú de que el rollo como que quizás, no sé si intentó o quería tratar la película, es que justamente cuando aparecen estos personajes, Alfredo Castro, Blanca Levini, Héctor Pantoja, tratan realmente temas que se farreó de alguna forma quizás el director, que el mismo quien escribió la película, para tratarlo a nivel general. Porque, por ejemplo, la visión de Estado versus la imagen comunicacional, como tú dices, frente a una comunidad que se está armando, igual era súper interesante. Sí, po. O, por ejemplo, el tema de Alfredo Castro como jefe, que es un fiel imagen de quizás de muchas opiniones de muchas personas que están viviendo, de muchos trabajadores de distintos estatus sociales también, O frente a la migración. gente que cree que no es racista, pero Claro, lo es. pero con ciertos comentarios uno lo identifica, porque yo te decía, Remija, hace tiempo que yo me venía en el móvil de repente, del trabajo, y que en el móvil de repente me encontraba yo decía, oye, ¿dónde estoy? Hay puros nacionalistas acá, que estos locos nos vienen a quitarle la pega, Sí, po. que hay muchos beneficios para el inmigrante, como que súper enojado con el migrante Sí. mismo, pero no se enojan contra la sociedad que está armando estas políticas, y tampoco se enojan con los jefes que, por ejemplo, traen trabajadores de forma ilegal, y no sé, porque quizás todo un artificio que hay detrás, pero le culpan al migrante que tiene el mismo estatus social que él, ¿cachai? Que al final son dos personas trabajadoras que necesitan trabajar simplemente, ¿cachai? Sí. Entonces Alfredo Castro representaba un poco eso, como esa, no sé si pasionalidad de una persona que quizás no tiene mucho, quizás una visión más global de la migración, que esto ocurrió durante todo el mundo y toda la historia de la humanidad, Sí. constantemente, ¿cachai? Pero eso se farreó en unos pocos minutos donde apareció Alfredo Castro. Entonces, como tú dices, lo que nosotros estamos hablando, el rollo quizás sobre la migración, sobre lo mal que viven quizás los haitianos, quizás empieza, en los trabajos informales los que tienen que recurrir para poder solventar un poco un plato de comida, son muy puntuales dentro de la película. Sí, como que yo creo que lo retrata de una manera súper literal. Claro, es Y muy literal. Es muy literal y por eso se farrea, porque al fin y al cabo como que ese tipo de cosas como que yo los puedo ver en un... Pucha, guardando como... No es una crítica salvaje lo que voy a decir ahora, pero es como una publicación de Facebook donde me Claro. sale una imagen con una cuestión determinada y es súper... ya puede ser súper real, pero al fin y al cabo como que en una película yo me espero que sea una cuestión mucho más trabajada, po. Claro. Yo creo que el personaje de Alfredo Castro, claro, se involucra o tiene ese conflicto, y obviamente que existen, pero como que en una película, pucha, si quieres mostrarlo de esa manera, trabaja un poco más o desarrolla eso. No lo dejes así como, eso pasó y ahí quedó. Claro. El personaje de Héctor Pantoja también es lo mismo, como Sí. que no O sea, te él muestra. literalmente dice que el Estado no necesita tener un haitiano que le pegue a un chileno. Exactamente, Y exactamente. literalmente lo dice. Y Entonces literalmente no- lo dice, y como que después no se resuelve nada respecto a eso, porque es como que al final queda. después muestra como a la Blancarín diciendo yo no puedo creer que esta gente como que no ve por el otro, y eso como que eso yo lo encuentro también en otros lados. Y Entonces, eso se como da que- por sentado en el momento que Héctor Pantoja estuvo diciendo eso. Sí, po. A la Sí, Blanca Levin. como que Blanca Levin es como que el personaje no sabe que Héctor Pantoja también lo sabe. Claro. Sí, Entonces, pues, de hecho, como Héctor que- Pantoja y no está dice que no jugando. era nada personal, No, pero po. a nivel comunicacional. Y no está jugando en ese plano. Entonces como que hay mucho como estos pocos elementos que uno puede estar retratando y estar hablando ahora no son bien desarrollados en la película. Claro. Y eso es un gran problema. Es un gran problema. Juntando lo otro, que es como la falta de definición, o no sé si falta de definición, o la incapacidad que tiene la película para decirte si es una historia o una ficción, o es partes de ficción y muchas partes que son documentales, Claro. o es una crónica, no sé, en cierta medida. Como que esas son las dos grandes falencias que yo le veo a la película. Aunque obviamente que siendo esos elementos que podemos hablar en estos momentos, o que ya hablamos, no es una película que uno no le pueda sacar nada, sino que el problema está en que la misma película presenta estos elementos y no los desarrolla. Claro. Y volviendo un poco al tema del concepto de que es perro bomba, porque
Yo tampoco Quizá- no sabía de lo que era un perro no, bomba. bueno, Yo perro todavía me bomba, estaba para los que esperando no una saben bomba. mucho en la jerga chilena y más específicamente en la jerga carcelaria. Yo me acuerdo cuando estuve en la cárcel. No. Perro bomba es como el último escalafón de la jerarquía carcelaria y es el preso que mandan a tirar, es la carne cañón, como Es en la la carne cañón. rencilla dentro de la cárcel. Y de alguna forma era muy buen nombre perro bomba si es que se hubiera tratado mejor el tema de que la comunidad haitiana hubiera tirado a este personaje y sacarlo del país porque le pegó a un chileno para limpiar la imagen de ellos. Sí, Pero quizás eso hubiera sido políticamente incorrecto, quizás. Pero Sí, ahí po. hubiera estado mejor Sí, el nombre, ¿cachai? porque incluso la película trata de igual quedar como... Hay pocos malos en la película. Sí, de hecho no hay malos porque Alfredo Castro Alfredo y los Castro es un compañeros de trabajo de esa empresa se portaron mal, pero es que son gente Malo. que... malo en el sentido de que hay poco, podríamos decir, dentro de una película hay poco antagonista. Claro, Y si es que hay antagonista, que realmente el antagonista aquí en la sociedad, no sé. no se Sí. sabe. Porque al final Stevenson como que no avanza nada más allá de lo que le va pasando, que tiene que es, ¿cómo podríamos decirlo? Es echado, pero tampoco esa cuestión de que yo en un momento pensaba, dije, alguien lo va a ver en la calle, oye, este es el tipo que le anda pegando a los O sea, patrones. un juicio mayor, un juicio social un poco mayor. Porque Claro. de repente hay una escena donde él va a arrendar una pieza horrible y el dueño de la casa llega, oye, pero ¿cómo le arrendáis la pieza a este loco que le anda pegando a los jefes? Sí, y Y lo después echa. como que se repite el mismo diálogo Sí, con el loco que le hacía vender Super 8. sí. Oye, ¿y qué? ¿Me vas a pegar de nuevo porque tú le andáis pegando a los jefes? Como que en el fondo, Sí, como es que no hay como un que desarrollo, un trabajo mayor. es como un gag. Claro, Así que se vuelve a repetir. una muletilla. Pero que, o sea, nada en contra de la película en sí, tenía mucho potencial, que para mí fue la primera impresión que tuve al salir del cine. Como que se farreó un poco muchas problemáticas que están pasando. Como que también dijimos en un momento que él quería demostrarle un poco cómo vivían los haitianos, la sociedad, pero ¿para quién? Porque yo creo que la gente común y corriente, hablando desde el común y corriente, que esa gente pobre, ellos saben cómo viven los haitianos porque conviven con ellos, pues, ¿cachai? Sí. Uno no sé, porque quizás conversa con ellos de repente, están pues, cerca esa- de los hogares y también sabe cómo viven. Entonces, Esa pregunta... ¿quiénes no viven con ellos? La clase media Esa- alta y la claro. alta misma. ¿Y es para ellos esta película? Esa es mi pregunta. Oh, es una gran pregunta. Porque a mí, yo no soy, no sé, pues yo no me considero una O sea, persona... yo me he bañado con un tarro. Po. Es que eso es como voy, que porque, sí. ¿sí? ¿Cuál es la sorpresa de esto? ¿Hacia quién va dirigida esta película? Es como Y para a- mostrarte una realidad, pero es como que mostrarte la realidad para quién es. Claro, es como para que tome conciencia de quién. No sé si el director esperaba que alguien tome conciencia, pero quizá de la sociedad no tratemos Pero también... de ver el otro lado, ver la Pero historia. también como que espérate que esta película... no sé si mucha gente que esté que es como justamente racista y xenófoba la va a querer ir a ver tampoco. No está ni ahí. Entonces como que no está ni ahí, como que incluso lo critica más. Claro, eso desde es el lo que mismo yo leí, po. desconocimiento. Claro, Como que no, como esto no es como criticar el Joker que claro, fomenta la violencia. sin haberla claro, visto. exactamente, como que No como decir que Game of Thrones se fome sin haberla visto. Yo ya. tampoco- Y en palabras generales, se farrieron muchas cosas, hay elementos que pueden ser rescatables No, de yo la encuentro película. muchos elementos rescatables de partida. Tocar por último, Sí, pues, contextualizar el tema. como contextualizar el tema. Y al fin y al cabo como que hay muchas partes como que pucha, eran como elementos de pucha, hay gente que por ejemplo está en una pieza tan pequeña, pues, ¿cachai? Y es como que, pero el problema está en que esa cuestión ya está sabido por mucha gente. Sí. Entonces como que, claro, la No pregunta muestra muchas que cosas. dices tú es como atingente para quién está hecha la película. Pero el problema es, repito, los elementos que te muestra la película, pero que no te los desarrolla. Claro. Ese es el principal problema porque nosotros insistimos como en el narrametraje, más allá de como la dirección, los elementos de actuación, Sí, con todo como respeto a la la protagonista de Emma, porque fotografía. como yo dije en ese podcast, yo no soy experto en actuación, para mí estuvo bien, pero nosotros nos gusta mucho más la historia, por eso tratamos de hablar de muchas cosas, de muchos formatos. Y como historia, no hubo mucha historia en esta película.
Y No. los temas Desarrollo de que puede personajes. claro, y las temáticas que puede tocar una historia tampoco, porque fueron demasiado literales. Entonces ahí Sí. estuvo como el problema principal para nosotros como narrametrajes en la película Perro Bomba. No sé qué más decir. No, yo tampoco. Se agradece que se hagan este tipo de películas. Eso Sí, pues no, sí, una temática. Si al fin y al cabo, como que el cine chileno tiene que ampliar su Claro, salir de la su zona espectro, confort. exactamente, y arriesgarse. Puede ser que el tipo tomó un riesgo. Sí. Tomó un riesgo y lo tomó. Y eso. Eso sería nuestro comentario. Espero no haber ofendido a nadie. No, pero Puede es ser que, claro, puede es ser una que la conversación película necesaria gana. y lo miramos. Yo creo que fue un poco constructivos en la opinión que Sí, estamos sí. entregando. Es Porque como no- que, pucha, en la próxima, ojalá que logre algo mejor, podríamos decir. Sí, vamos a seguir yo personalmente me intriga la segunda película que haga. Para El ver cómo se director. desarrolla como director, porque como puntos positivos, como dijimos, se arriesgó en hacer algo completamente diferente a lo que se está haciendo constantemente. Y por lo menos yo lo agradezco. Aunque no sabía si era un documental o era una Sí, película. me pasó eso al Una película de principio. ficción. Hubiera sido un gran documental. Sí, Hubiera sí, sido eso mucho lo más dijiste. investigativo. Eso lo dijiste. Claro, Sí. ir como al hoyo, así como Sí. a la iglesia. Sí, hubiera visto. Y hubiera sido como un gran desarrollo si se hubiera presentado con el final de la araña, por ejemplo. Porque a una iglesia, pues, yo también en un momento, Con este, yo te lo pensé, claro, con Marcelo Alonso. claro, en la iglesia, ahí quemando la iglesia. Ya, y eso. Eso sería, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima oportunidad. Sí, pues, Despídete, Remigio. hasta la próxima oportunidad. Esperemos que sigamos viendo cine chileno. Güey. Sí, Yo se creo que van a sí. estrenar hartas películas. Sí, O Viene- cine argentino, yo lo dejo también. Oh, se viene una. ahí. Sí, se viene una. Adivinen quién actúa, Darín. Ya, muchas gracias. Ya. Hasta pronto.